¡Reacciona! Ay, perdón. ¡Claro! Es que, perdonadme. Es que, mira, estoy tan alucinada, os lo digo de verdad, estoy tan alucinada porque, atención, acabo de ver el primer criptoclip que vais a decir, ¿y esto qué es? Pues el primer videoclip financiado 100% por bitcoins. Primer artista español oficial que lo hace, este hombre. Tú estás loco. Primero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Sí? bien. Bueno, Encantado es que de se te volver aquí a la casa, joder, 6 años después. Ya tocaba, ¿eh? Madre mía, si te echábamos mucho de menos. Ya, y 6 años sin tocar en Barcelona, que ya tocaba también, ¿eh? Y has dicho, pues en Barcelona vamos a hacer muchísimas cosas, como por ejemplo, grabar este criptoclip. El primer criptoclip del mundo y de la historia en Barcelona. Cuéntame, ¿cómo surge y cómo se hace eso? ¿Cómo lo cobras luego? ¿En bitcoins también? En Bitcoin, claro. Se paga en Bitcoin, se cobra en Bitcoin, sí. Pero, De hecho, las entradas del concierto se están a la venta en Bitcoin también. Yo de verdad, Pero de eso hablamos luego. Es que estoy alucinando. Vale, a ver, ¿cómo La surge tecnología idea? ya está aquí, No, ya está aquí. ¿Tú ya. llevas cartera? ¿Llevas cartera o no? ¿Ya solo llevas el...? Yo ya llevo todo en el móvil, sí. Aquí voy viendo si sube, si baja, si entra o si sale. A ver, ¿cómo surge? ¿A ti te hace ilusión hacerlo? ¿Alguien te dice, oye, vamos a hacerlo? ¿Cómo? Pues eso es todo idea mía. Yo tenía algo de dinero invertido en Bitcoin y en Ethereum, en algunas monedas digitales, y entonces a la empresa, el banco donde lo tenía, que se llama CoinMotion, que es una empresa de Finlandia, que está regulada por el gobierno de ellos, me dio mucha confianza. Sí, que cuidado con Bitcoin, que hay mucho fraude por ahí también, entonces cuidado Vale, donde mete cuidado. uno a la gente. Entonces Vale. a mí esta gente me dio mucha confianza porque eso, Finlandia, Unión Europea, bueno, regulado por su gobierno, bueno, vale. Entonces empecé invirtiendo ahí un poquito de dinero, tuve suerte y subió. Y luego cuando llevaba un tiempo invertido les dije, oye, si hacemos el primer criptoclip del mundo, dice, ¿pero se te ha ocurrido a ti? Dijo, claro, criptoclip es videoclip pagado con criptos, ¿no? En este caso Bitcoin. Y dijeron, nos encanta la idea. Digo, pero es un poco ambiciosa, es que este es un poco el story, ¿no? Y claro, veían puerto de Barcelona, un yate, 2 rusos discutiendo, y foil volando, pero esto no es barato. Digo, no es barato, es una superproducción, sí. Bueno, pero es que si es el primer criptoclip de la historia tendrá que ser algo grande, ¿no? Dijeron también, y dije yo, exactamente. Así que aceptaron, desde aquí muy agradecido al departamento de marketing. Y bueno, pues ellos fueron los que pagaron en Bitcoin a todos los proveedores, por eso es el primer criptoclip. Es que si no lo habéis visto de verdad, le tenéis que buscar bajo tu piel, o sea, una canción maravillosa, pero con un videoclip que te quedas, pues como me he quedado yo, que me tenían que sacudir porque estaba, vamos, alucinada. Además que lo ves a él en eFoil que dices, pero, a ver, ¿eres tú o es otro tío que han puesto y graban por detrás? Es imposible hacer eso en Photoshop ni en nada, o sea, por muchos habría costado más caro si lo hacemos con efectos especiales. A ver, ¿y cuánto te ha costado a ti de tiempo aprender a hacer eso? A mí unos 5 meses que estuve viniendo a Barcelona en secreto, esto la gente no lo sabe, a entrenar en Takeoff, que es la empresa de los eFoils, desde aquí un saludo a Enric también, que está en el puerto, y que él me dejaba esas tablas mágicas, yo las llamo las alfombras rígidas de Aladín, porque es que de verdad es como ir volando sobre una alfombra mágica. Se lo aconsejo a todo el mundo porque es lo más parecido que yo he visto a volar literal. Es el viento dándote en la cara, el mar, y tú vas como por encima del mar 1 metro. De Dios mío, pero ¿qué es esto? La verdad que es brutal, o sea, él va tranquilamente a buscar a la chica, la protagonista, en su eFoil tranquilamente, además se le ve muy relajado, esos 5 meses dieron para mucho, para aprenderlo muy bien. Menos mal. Pero es que lo fuerte y lo más bonito es que en muchas ocasiones nosotros vemos a las actrices que son muy guapas, pero que luego pues falta un poquito de verdad en el videoclip, pero es que todo es real, es decir, la chica es saxofonista de verdad y además monta en eFoil súper bien. Mejor que yo, de hecho, mucho mejor que yo. Entonces, sea, ella es Anastasia, está en Ibiza, dio la casualidad de que ella tenía una empresa de eFoils también, entonces digo, bueno, vamos, te sales del mapa, digo, no querrás salir en mi videoclip, ¿no? Dijo que sí, le gustó muchísimo la historia, además una historia muy chula, muy elegante al final. Cuéntanos la historia un poquito, a ver. Pero que la gente lo vea en YouTube, Vale. se lo aconsejo. Pero sí, la historia es que discute Anastasia con su chico en ruso, los dos son rusos, están allí en su yate en el puerto Hay de Barcelona. subtítulos, no os preocupéis. Hay subtítulos, sí. Yo tuve que aprender también mejorar el ruso para el videoclip, Bueno, vale, es verdad, aprender porque cirílico, claro, estoy hablando en ruso en el videoclip. Ellos discuten, ella estaba viendo el Instagram de Hueco, ¿no? Y él dice, estás todo el día viendo Instagram de músicos y la música no es un trabajo serio. Y claro, dice ya, como que la música no es un trabajo digno ni serio.
que te den. Entonces se va del barco y en estas yo pasaba y me Aparece él y con un aparece cochazo, hueco. además, Casualmente aparece hueco por ahí. sí. Vaya, aparecía el hueco por ahí, ¿no? Y entonces empieza ella, hueco, y empieza a hablar en ruso, ¿no? De, oye, ¿qué haces aquí? Digo, no, no, tengo un concierto esta noche en Barcelona. Y ahí es donde sale todo. Y ahí sale el chispazo, el chispazo. Entonces empezamos por toda la Barceloneta con el longboard y con el one wheel ahí a entrenar y a hacer cosas muy chulas. Luego nos tomamos un vinito y luego yo me voy a mi hotel, que está por allí también, y desde allí veo en una toma y digo, pero un momento, no pasó nada y queda la cosa. Y dice, pero esta es la rusa que está en un yate ahí abajo tomando el sol. Coño, esta es la rusa que vi ayer. A ver, pues nada, digo, voy a ir a buscarla. Entonces bajo, me pongo el neopreno. Sí, además súper rápido, ¿eh? No sé cómo lo hace, pero de a lo James Bond, me pongo el neopreno, me subo al ifoil y ella estaba tomando el sol y claro, ya subo a la proa y tal y hueco, pero ¿qué haces aquí? Digo, no, es que ayer te compuse una canción y tal y ¿sí? ¿En serio? Y cuando gira la cabeza ya no estoy, rollo es Batman. como una aparición y ya no vamos a contar Es rollo nada más Batman y para que hasta lo ahí vean. podemos leer. Vale. Hasta ahí podemos leer. Ya el resto que lo vea la vale. gente en YouTube. Pues lo tenéis que ver. Y pensar que solo es una canción de las muchas que vais a encontrar en este álbum maravilloso, este 15 aniversario, en el que además has decidido cantar con grandes artistas. O sea, Rosalén, Efecto Pasillo, Ana Guerra, pero Sí, bueno. Cuchi Romero de Marea ¿Eso? también. Sí, desde el rock hasta el pop. Lo tocas todo. Eso es Hueco al final. Hueco es rock, metal, heavy metal, rumba, pop, urbano, reggaetón. O sea que al final somos todos. Y más duetos que están en camino, ¿eh? ¿Y que no nos vas a desvelar todavía? No puedo. No puede, Pero vale. hay uno de ellos del metal absoluto que la gente va a decir, bueno, no les va a extrañar tanto viniendo de donde vengo yo. Te lo voy a decir, si te conocen ya saben que Pero vamos. metal. Y luego otros, bueno, con sabor a otros estilos. Ya lo verán. Vale, pues mira, voy a hacer una cosa, solo para un adelanto, ¿vale? Voy a coger a estos tres artistas, por ejemplo. Es que me digas qué es lo que te ha gustado de trabajar con esa persona. Rosalén. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Su cercanía. Pues es súper cercana, da gusto currar con ella. Muy humilde, es una súper estrella y no se lo tiene creído, es bestial. Ana Guerra. Ana Guerra también su cercanía, curiosamente. Tienes que decirme algo diferente, lo siento, no puedes repetir. El mojo picón canario que le añade a 2 segundos. A ver, pues entonces, Efecto Pasillo. ¿No le puedes decir mojo picón también? Efecto canario, el efecto pasillo, el mojo picón canario. No me digas, no me repitas. Efecto pasillo, mira, son una super banda y me lo pasé en el estudio brutal, tocando todos ahí a la vez. Así que yo de efecto pasillo subrayaría, aparte del buen rollo, indudable, lo musicazos que son, unos musicazos. Qué guay. Pues si queréis ver cuáles son los conciertos que va a tener Hueco, ya lo sabéis, hueco.es. Vale, pues vamos a tomar algo que no sé cómo me va a invitar, con un Bitcoin no creo. Con un Bitcoin tendría Bitcoin? para la entrada de una casa seguro. Ah, pues perfecto. Pues oye, una cervecita y una casa que me voy a comprar ahora. Venga, ¡Adiós! ahora.